Mi nombre es Paula Estefanía Rosso Sandoval y les presento el podcast La ciencia política y el papel del politólogo en la era digital. Los retos de la ciencia política en la era digital. La era digital, impulsada por la evolución constante y geométrica de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, ha desencadenado la denominada Cuarta Revolución Industrial. A diferencia de las transformaciones tecnológicas del pasado, este proceso no se limita a optimizar la producción industrial, sino que tiene un impacto profundamente sistémico, disruptivo y reestructurador que altera la totalidad de la vida social, cultural y económica de la humanidad. En este contexto de transformaciones aceleradas, la ciencia política, una disciplina metodológica y teóricamente interdisciplinar que históricamente ha redefinido sus paradigmas para comprender la realidad social, enfrenta el desafío de descifrar un nuevo mapa del poder y de la organización institucional. La irrupción de tecnologías como la inteligencia artificial, el Big Data, el blockchain, el Internet de las Cosas y la computación cuántica no solo modifica la infraestructura técnica de los estados, sino que reconfigura las relaciones entre los gobiernos, las instituciones y la ciudadanía. Es así como los desafíos fundamentales que la ciencia política debe incorporar en su agenda de investigación y formación dentro de la era digital se estructuran en torno a los siguientes ejes: la mutación en la gestión y análisis del poder. Si las teorías contemporáneas tradicionales, tanto liberales como marxistas o biopolíticas, enfocaban el poder desde estructuras estatales, la era digital dispersa y complejiza estas dinámicas. El manejo intensivo de grandes volúmenes de datos, Big Data, y los algoritmos de la IA crean nuevos actores hegemónicos no estatales, como las grandes corporaciones tecnológicas, que compiten, median o vigilan las funciones que tradicionalmente correspondían a las administraciones públicas y al Estado-nación. El planteamiento de la verdad y el espacio público. Siguiendo la premisa de Michel Foucault, respecto a que el problema político esencial no es solo criticar ideologías, sino comprender las dinámicas institucionales de producción de verdad, la era digital subvierte por completo este régimen. La proliferación de las redes sociales, la desinformación algorítmica y las burbujas de filtro imponen a la politología la tarea urgente de analizar cómo se construye la conciencia colectiva, el debate público y la legitimidad política en entornos saturados de datos virtuales, gobernanza territorial y democratización del conocimiento. La ciencia política debe estudiar cómo la digitalización puede servir como un puente para dar más poder y más capacidad a las comunidades en sus territorios, transformándolas en sujetos activos capaces de participar horizontalmente en la toma de decisiones, promoviendo modelos alternativos de desarrollo humano que trasciendan los discursos hegemónicos tradicionales, la interdisciplinariedad normativa y operativa. Para mantener su rigurosidad operativa y empírica, el politólogo de hoy necesita dialogar directamente con juristas, ingenieros de datos y administradores públicos, comprender la regulación legal de la IA y el impacto de los sistemas automatizados en las políticas públicas requiere un cimiento conceptual que combine la teoría política clásica y contemporánea con el entendimiento normativo de las nuevas fronteras tecnológicas. El impacto de la tecnología en la dimensión política. A diferencia de transformaciones históricas previas, el impacto de la tecnología en la dimensión política ejerce un cambio profundamente sistémico, disruptivo y reestructurador que altera la naturaleza, los fundamentos y el funcionamiento de la totalidad de la vida social. En el plano político, esto modifica drásticamente los elementos articuladores, tanto de las relaciones de poder como de las instituciones y organizaciones formales de la sociedad. Para la ciencia política es importante redefinir sus paradigmas. El advenimiento del control algorítmico y los macrodatos obligan a replantear, desde enfoques contemporáneos, lo que Michel Foucault denominaba el régimen de producción de la verdad, alterando profundamente la manera en la que se instituye y legitima el orden político y las decisiones públicas. Ahora responderemos algunas preguntas importantes para seguir analizando el papel de la tecnología, las redes sociales y la IA en la evolución de la ciencia política. ¿Cómo influyen las redes sociales en la formación de opinión pública y en los procesos electorales?
Las redes sociales se han convertido en motores masivos de movilización y canales principales para la difusión acelerada de información. Sin embargo, su impacto es bidireccional y genera una profunda reestructuración sociopolítica. Por un lado, optimizan la difusión de mensajes y articulan movimientos populares significativos. Por otro lado, su flujo guiado por algoritmos tiende a exacerbar los sesgos cognitivos de los usuarios, facilitando que noticias falsas o distorsionadas circulen a mayor velocidad que las verdaderas, moldeando de forma polarizada la opinión pública e interfiriendo directamente en los procesos electorales. Inteligencia artificial y política. Herramienta para la transparencia o riesgo para la manipulación. La inteligencia artificial posee una naturaleza disruptiva que afecta a las estructuras institucionales. Funciona como una herramienta de optimización al agilizar la gestión pública, las respuestas ante desastres, pero sin embargo representa un altísimo riesgo de manipulación y control. Los algoritmos de las grandes corporaciones se mantienen bajo un estricto secreto, monopolio de datos, lo que limita la transparencia. Además, los regímenes autoritarios emplean estas herramientas avanzadas de IA para vigilar de forma masiva a la oposición, censurar flujos de información e incluso fusionar actividades digitales con sistemas de puntuación ciudadana, blindando así sus autocracias a expensas de las libertades públicas. Big Data y microsegmentación. ¿Cómo cambia la forma de hacer política? El Big Data y las herramientas metodológicas avanzadas permiten transitar de los estudios tradicionales basados en muestras pequeñas hacia análisis que cubren poblaciones casi universales en tiempo real. En la práctica política, esto sustituye las estrategias de campaña masivas por la microsegmentación, donde se cruzan bases de datos y registros administrativos digitalizados para identificar perfiles psicológicos e ideológicos hiperespecíficos. Esto cambia radicalmente la forma de hacer política, volviéndola centrada en algoritmos, permitiendo a los estrategas enviar mensajes personalizados a grupos selectos de votantes. Ciberseguridad y elecciones. ¿Están los sistemas democráticos preparados para ataques digitales? Los sistemas democráticos enfrentan una vulnerabilidad latente y la preparación es muy desigual a nivel global. La digitalización masiva ha ampliado las preocupaciones en torno a la ciberseguridad debido a la amenaza constante de hackeos y espionaje político corporativo. Aunque potencias como el Reino Unido y Alemania han establecido centros de investigación social avanzada de renombre para comprender estos retos, persiste el peligro del cruce de bases de datos que terminan revelando identidades presuntamente anónimas, dejando en evidencia las brechas institucionales y de infraestructura frente a los ataques digitales coordinados. Desinformación y fake news. ¿Cómo afectan la confianza en las instituciones democráticas? La desinformación y las fake news erosionan de manera directa la gobernanza democrática. Al propagarse con mayor rapidez que los hechos verificados, alimentan la polarización y minan los consensos sociales básicos necesarios para la estabilidad institucional. Este fenómeno es capitalizado tanto por corporaciones tecnológicas que restringen el acceso público a sus algoritmos de distribución, como fuerzas populistas que aprovechan el malestar social y laboral para canalizar la desconfianza hacia las instituciones democráticas. Para concluir, hablaremos del rol del politólogo en la era digital. ¿Analista de datos, comunicador o estratega? En la era digital, el rol del politólogo se transforma hacia una figura multidisciplinar e integrada, donde conviven las tres facetas. Analista de datos. Se beneficia de herramientas de vanguardia como el análisis automatizado de textos, modelos de emparejamiento probabilístico, técnicas de regresión penalizada, análisis de redes y métodos de agrupamiento para procesar macrodatos. Comunicador y estratega. Debe comprender las lógicas de la comunicación digital para interpretar los nuevos fenómenos de movilización y predecir los impactos sistémicos y disruptivos de las nuevas tecnologías en la sociedad.
Podemos concluir que el papel del politólogo en la era digital debe ir mucho más allá de la mera observación empírica o la aplicación de teorías clásicas. En un entorno moldeado por la progresión geométrica de las TIC, el Big Data y la inteligencia artificial, el politólogo tiene la responsabilidad crítica de actuar como un investigador riguroso y un descifrador de los nuevos regímenes de producción de la verdad y de las sutiles dinámicas de control algorítmico que acechan a la sociedad. Su rol exige una apertura hacia la interdisciplinariedad, colaborando estrechamente con el derecho y las administraciones públicas. De este modo, el profesional de la ciencia política se convierte en un actor estratégico capaz de analizar la complejidad de las regularizaciones tecnológicas y aportar sensatez en un ámbito donde, a pesar del avance técnico, las decisiones finales siguen estando fuertemente afectadas por pasiones e intereses humanos. El politólogo debe velar por los intereses de los ciudadanos, de sus derechos y necesidades. Eso quiere decir que su labor como veedor y analista debe ir hasta la crítica al poder. Gracias por acompañarnos hasta acá. Este es el primer capítulo de podcast La ciencia política y el papel del politólogo en la era digital.